Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de la reunión que puede ser clave para el fin del conflicto en Ucrania. Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping podrían reunirse en septiembre. Dejaba la puerta abierta en las últimas horas el Kremlin. Enseguida miramos a esto, pendientes también de Estambul, donde se esperan, por cierto, la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en medio de ataques masivos por parte de Ucrania, con ataques durante este fin de semana contra Moscú y hoy con un fuerte ataque de Rusia en Kiev. Enseguida miramos a esto, pendientes también de Estados Unidos, del despliegue de armas nucleares de los primeros 6 meses de Donald Trump en el cargo, pero también de la tensión en Oriente Medio con Irán, que llevará a cabo conversaciones nucleares con Alemania, Francia o con Reino Unido, pero empezamos con últimas horas. Empezamos además con últimas horas importantes. Miramos a Estados Unidos. Les contamos que por primera vez desde al menos 2005 armas nucleares estadounidenses habrían regresado a suelo británico. Múltiples fuentes indican que varias bombas de gravedad termonucleares B-61-12 fueron transferidas esta semana a la RAF Lakenheath en Suffolk. Se cree que las armas fueron trasladadas desde el Centro de Armas Nucleares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Kirtland en Nuevo México, a una instalación de almacenamiento seguro recién construida en el sitio del Reino Unido. El Departamento de Estado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha confirmado públicamente este movimiento. El Ministerio de Defensa británico no suele hacer comentarios sobre la presencia o ausencia de armas nucleares en lugares específicos. La B-61-12 es una bomba nuclear táctica modernizada de baja potencia, capaz de alcanzar una potencia explosiva variable y un guiado preciso. Está diseñada para ser compatible con diversas plataformas de lanzamiento, incluido el F-35A Lightning II. El ala de cazas de la RAF Lakenheath opera los escuadrones de cazas 493 y 495 que operan el F-35A. Se encuentran entre los primeros en Europa en hacerlo. La RAF Lakenheath albergó armas nucleares de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero la última retirada conocida tuvo lugar en 2008, 3 años de reducciones relacionadas con el desarme en toda Europa. Este supuesto regreso de dichas armas representaría un cambio significativo en la postura nuclear de la OTAN en el escenario europeo, en un contexto, en un momento de tensiones con Rusia y un mayor énfasis en la disuasión. Pendientes de esta última hora, miramos también precisamente a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que celebraba este domingo el 6º mes de su segundo mandato, elogiando sus logros y desestimando la renovada atención sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Decía que es un engaño por parte de los opositores políticos. En 2 publicaciones en las redes sociales, Trump afirmó que su primer semestre ha sido uno de los más importantes de cualquier presidencia, citando el fin de numerosas guerras y lo que llamó un resurgimiento de la posición global de Estados Unidos. También criticó duramente lo que llamó el engaño de Jeffrey Epstein, culpando a los demócratas radicales de izquierda de reavivar la controversia. Trump afirmó que el episodio solo ha fortalecido su apoyo entre las bases republicanas. Mientras tanto, el Kremlin no descarta una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump en China, a la víspera del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrá lugar en septiembre. Es lo que declara este lunes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. En una conferencia de prensa, Peskov confirmó que la delegación rusa se prepara para viajar a Pekín. Participará en el 8º aniversario de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. También añadía que hasta el momento Moscú desconoce si Trump también planea asistir, pero dijo que de ser así tampoco se puede descartar que se discuta una posible reunión. Anteriormente se informó que Putin, Trump y Xi Jinping podrían reunirse en Pekín en septiembre. Sin embargo, ese mismo día el Ministerio de Exteriores chino no pudo confirmar si iba a haber o no un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. También pendientes de Irán, Gran Bretaña, Francia y Alemania han acordado reanudar conversaciones nucleares este viernes en Estambul, es lo que informa la cadena iraní Press TV. Irán enviará a los viceministros de Relaciones Exteriores para representar al país en las conversaciones de este viernes, es lo que informaba Irán International, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El acuerdo de Teherán se produjo después de que el trío europeo advirtiera que si no volvían estas negociaciones, volverían a imponer sanciones internacionales contra Irán a través de un llamado mecanismo de retroceso. De
pendientes de Irán, mirando sobre todo a Estados Unidos. Ponemos el foco en más últimas horas, en este caso imágenes de un avión, desde luego sorprendentes. Se lo va a contar nuestro compañero Enrique de Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, un vuelo de la compañía Delta Airlines procedente con destino iba a Atlanta, pues bueno, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en California, donde provenía luego de que su motor se incendiara poco después de despegar. Eso es lo que han informado medios locales, citando, eso sí, a funcionarios que trabajaban en el aeropuerto de Los Ángeles. El vídeo en el que están viendo ustedes, bueno, ha sido filmado por Los Ángeles Fly y muestra en llamas saliendo de uno de los motores del Boeing 767-400. Además, también hay que informar que la Administración Federal de Aviación Americana ha confirmado que se encuentra investigando dicho incidente y que, eso sí, no ha habido que lamentar ningún daño material importante ni tampoco humano. Bueno, pues muy pendientes de Estados Unidos, de estas imágenes. Muchísimas gracias, Enrique, por esta última hora. Nosotros vamos precisamente ya al análisis, vamos con los expertos y empezamos la semana presentándoles a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, buenos días. Un placer, Sergio, estar con vos y con estos estimados colegas. Tenemos también a Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Y tenemos a Manuel Espinoza, profesor de Asuntos Internacionales y Geopolítica en la Universidad Americana. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, buenas tardes. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí. Enseguida, si os parece, comentamos esta última hora, este despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Reino Unido, la primera vez desde el 2005, es decir, la primera vez en 20 años, pero si os parece empezamos precisamente por Donald Trump, por estos 6 primeros meses en el cargo, con muchos conflictos abiertos, los problemas con Netanyahu, la paz en Ucrania que no termina de llegar y ahora encima con problemas internos, ¿no? Con esta división que empieza a haber en el seno del movimiento MAGA. Manuel, si te parece empezamos contigo. ¿Cómo valoras, cómo calificas estos 6 primeros meses de Donald Trump? Bueno, podríamos dividir estos 6 primeros meses tanto en materia de la política interna como de la política exterior norteamericana. En la política interna, pues Trump tiene algunos temas muy interesantes, paquetes legislativos como el famoso y reciente One Big Beautiful Bill Act, ¿verdad? Que en este mes lo aprobó, y no es más que recortes fiscales desde el 17 con nuevas deducciones que lo que hacen es beneficiar principalmente a los tramos de los ingresos más altos, y también mucho financiamiento para la defensa, el muro fronterizo, racista que tiene de la primera administración, deportaciones, muchos paquetes sobre nuevos escudos antimisiles. Ha creado toda una reducción drástica del presupuesto para el Medicaid y lo que ellos llaman el SNAP. Muchos requisitos adicionales para su elegibilidad, y inclusive se proyecta que hasta 11 millones de norteamericanos perderán cobertura médica y 3 millones dejarán de recibir beneficios alimenticios. Ha firmado como 170 órdenes ejecutivas ya. Lógicamente ha superado a las administraciones anteriores y ha hecho en los temas de migración un tema muy desfavorable para él entre las comunidades de la minoría, sobre todo los latinoamericanos, que ha logrado unir al resto de la minoría. Ha despedido a un sinnúmero de empleados federales, ha impuesto restricciones a los temas de transgénero, ha disuelto agencias como
la USAID o la CFPB, no es del todo bastante popular el panorama o el rating público que tiene Trump en estos 6 meses, sobre todo por temas de migración, los temas que él llama emergencia fronteriza y todo ese tipo de deportaciones masivas que en toda Latinoamérica ha caldeado mucho un repudio colosal por estas latitudes. A Trump se le llama el líder de la unidad continental latinoamericana en cuanto a toda la serie de arbitrariedades, forma fascistoide en que hemos visto como el ICE captura en las calles, en los centros de trabajo, a padres, hijos, madres, sin mediar nada, ¿verdad? Y llevarlos a centros de reclusión. Este es el centro ese de reclusión que hicieron en la Florida, que está rodeado de cocodrilos y serpientes. O sea, no tiene tal vez mucho rating. Tal vez en materia de educación y políticas culturales podemos ver que ha estado trabajando sobre cortar financiamiento a aquellas universidades que estaban basadas en criterios de lo que se llama el DEI, la diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Puso mucha protección federal a las identidades de transgénero y al reconocimiento del género más allá del binario biológico. Entonces, ha tratado de reducir el gasto federal, una reestructuración burocrática con el departamento, el DOGE, ¿verdad? Que es el que encabezaba Elon Musk, pero hemos visto también cómo se ha chocado esa relación y por lo menos entre esas dos agencias que te mencionaba, la USAID y la CFPB, redujo a más de 67,000 empleados federales. O sea, no son noticias tan halagadoras para la apuesta pública que quisiera Trump tener en estos 6 meses, pero sí ha tenido una política comercial agresiva y energética, porque sí ha entrado en amenaza sobre elevación de niveles de aranceles contra México, Canadá, contra la misma China, planes de elevación, inclusive estas tasas que no se miraban desde inicios del siglo pasado. Y por lo menos en Pensilvania ha anunciado proyectos energéticos por cantidades considerables de 90,000 millones de dólares, de 50,000 millones de dólares en infraestructura energética, que es parte de la continuidad de la visión de construcción de Norteamérica como una de las potencias productoras y comercializadoras de gas y petróleo, ¿verdad? Aunque todavía esto, como te diría yo, montos, pues no se han concretado, pero todo apunta a que son sí proyectos estratégicos. Entonces, en el plano exterior, yo no veo, sinceramente, muchas victorias significativas con Trump, porque los hutíes no es que ha habido un alto al fuego con ellos. Ellos han respondido a la política de solidaridad de los hutíes en Yemen, de seguir apoyando la causa del pueblo palestino en Gaza contra el genocidio que ha implementado Israel, ¿verdad? Sí, tuvo una buena gira en el Medio Oriente cuando se reunió con la gente de Arabia Saudita,
de Qatar, de Emiratos Árabes. Firmó acuerdos económicos muy importantes, estratégicos, ¿verdad? Pero la muestra de apoyo que dio a Israel durante los 15 días, 12 días de enfrentamiento, más bien deslució a Israel en sus capacidades que todo el mundo esperaba y que Irán de una u otra manera logró poner al descubierto de que Israel no era inexpugnable y que potencias que pueden manejar guerras convencionales pueden golpear a potencias nucleares como Israel. Entonces tuvo que meterse Estados Unidos, dudoso si destruyó o no destruyó los centros de enriquecimiento de uranio. Con el tema de la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, más bien yo diría entre la OTAN y Rusia, ese aseguramiento de que al día siguiente de su llegada a la Casa Blanca iba a solucionar el conflicto, pues ayer se cumplieron 6 meses y están todavía en negociaciones. Putin ha salido al encuentro con una propuesta de buena voluntad en cuanto a un pliego que acaba de presentar sobre posibles elementos de solución, que lógicamente Ucrania no está en la capacidad de aceptarla, porque no depende nada de Ucrania y estamos viendo nosotros la insistencia más bien de Europa, sobre todo de los británicos, de Alemania, de insistir en armarla, y amenazas pues de Trump de que se le va a permitir utilizar otro tipo de armamento que pueda golpear a lo interno de Rusia. Entonces, aún con esta nueva propuesta de Rusia hacia la posibilidad con Ucrania, Estados Unidos está un poco largo ahí de tener un rol significativo, y por eso también lo de los 50 días que da él de plazo. Ya después ni se diga hacia China, política de aranceles globales, esa reunión que hablaba hasta el inicio para septiembre, nos está diciendo de que Trump, al querer hacer a los Estados Unidos grande otra vez, ¿verdad?, con el MAGA, está viendo que mantener el estatus de potencia unipolar ya es imposible. Pues, más bien discúlpame, solo figura un cuadro tripolar y no multipolar. Bueno, pues 6 meses de Donald Trump que han dado para mucho, que parecen prácticamente 6 años, pero que no eran válidos de momento para terminar con el conflicto en Ucrania. Diego, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo valoras estos primeros 6 meses de Trump en el cargo? Sí, pues muchas gracias. Bueno, después de las valiosas valoraciones que he comentado Manuel, pues yo si me permites, voy a ir un poquito a 4 cosas que para mí han sido pues cruciales, ¿no?, en estos 6 meses. Una de ellas es la política migratoria, que yo creo que está haciendo mucho ruido y está haciendo mucho escándalo, sobre todo fuera de Estados Unidos, también dentro, obviamente, ¿no? Pero es una política migratoria que no olvidemos que es una política migratoria que ya avanzó en su campaña electoral y que está aprobada o apoyada en cierta medida por gran parte de la inmigración legal que tiene ya Estados Unidos. Pero bueno, eso es un punto que efectivamente desde la perspectiva internacional está haciendo como mucho ruido, ¿no? Es un punto importante. Creo que otro punto importante dentro de su propio territorio es sobre todo la bajada de impuestos, la búsqueda de la bajada de impuestos, un sistema tributario en el que va buscando esa reducción, que es verdad que a lo mejor favorece más, no sé, en cierta medida sí, favorece más a las rentas más altas, pero bueno, al fin y al cabo está promulgando mucho lo que es la creación de empresas, la creación de empleo dentro de Estados Unidos. Fuera ya, bueno, pues la verdad es que tiene más frentes que no sé, no sabría decirte. O sea, efectivamente hemos visto su intervención dentro del conflicto en Ucrania, que hasta ahora no ha dado unos frutos como yo creo que se esperaba que iba a dar en tiempo y forma.
Está de pleno también en el conflicto de Israel con todo el mundo, porque ahí se pelean todos, ¿verdad? Y entonces, pero sobre todo con Irán, ¿no? En el que ha intervenido de una manera pues muy directa, ¿no? Muy golpeando a un nivel pues muy fuerte, ¿no? Y luego podríamos estar hablando también de, a nivel exterior, no solamente estas guerras que sí que son con armas, sino también las guerras comerciales. Entonces ha abierto unos melones que, francamente, yo creo que tanto con China como con Europa son melones que no es que no le favorezcan, es que ha pasado de ser, digamos, un país de apoyo a un país, no te digo poco confiable, que no voy a decir poco confiable, pero desde luego sí muy cambiante. Entonces eso genera mucha incertidumbre. A nivel internacional genera una incertidumbre espectacular. Y claro, ¿con quién te fías? Entonces, o de quién te fías, ¿no? Entonces, ese acelerón que tenía sobre todo al principio, ¿no? No sé si te acuerdas o os acordáis cuando... No te digo que eran prisas, pero sí que era, oye, vamos a sentarnos, oye, vamos a hablar esto, vamos a tal... una muestra es que con tantos tambores que está tocando, hay veces que pierde el ritmo y entonces se retrasa el tema de Ucrania porque se mete en una guerra comercial, se retrasa la guerra comercial porque tiene un conflicto en Irán, entre Israel e Irán, se retrasa porque tiene un problema interno. Entonces, son ahora mismo, no te voy a decir 6 meses caóticos, porque no voy a decir que sean caóticos, pero sobre todo 6 meses de una incertidumbre en muchos aspectos, no voy a decir bélico, sino también comercial, pues muy sonoro, ¿no? Que está haciendo mucho más ruido del que realmente creo que debería hacer, pero bueno, es un tema que está afectando a nivel, voy a decir, planetario casi, ¿no? Bueno, pues un Donald Trump que tiene muchos conflictos en lo que refiere a la política exterior, también en torno a la política interna, con este caso de Jeffrey Epstein, esta discrepancia también que se empieza a ver en el movimiento MAGA. Cristian, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo ves estos primeros 6 meses y cómo va a llegar a estas elecciones de medio término que ya están a la vuelta de la esquina, queda año y medio? Sí, mi evaluación de estos primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump realmente son positivos. Después de las exposiciones tan interesantes que han hecho Manuel y Diego, a mí me gustaría enfocarme principalmente en el tema que a mí particularmente más me preocupaba, pensar cómo se despidió la administración Biden con una situación prácticamente de tenernos, no solo al final, sino durante 3 años al borde de una guerra mundial potencial entre Rusia y Estados Unidos a raíz de este enfrentamiento de la OTAN, esta guerra proxy de la OTAN contra Rusia, utilizando a Ucrania como un ariete. Recordemos a Biden dando la autorización para ataques en profundidad con armamento de larga distancia contra objetivos en territorio ruso internacionalmente reconocido, incluso ciudades importantes, lo cual hubiese sido realmente una línea roja que es difícil prever las consecuencias. En ese sentido, yo creo, en rigor de verdad, y teniendo en cuenta el estilo Trump, también tenemos que tener en cuenta ese estilo un poco caótico, contradictorio, ese estilo grandilocuente, donde tiene toda una pirotecnia verbal para escalar y después desescalar. Fiel a su estilo como hombre de negocios, pero no se puede soslayar la reanudación del diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin, no se puede soslayar, creo yo, que ya han habido encuentros en persona entre Marco Rubio y el canciller Lavrov con buenos resultados, por lo menos charlas cordiales y con buenas perspectivas a futuro. Las conversaciones muy auspiciosas del delegado personal de Trump, dicho sea de paso, un amigo y una mano derecha del republicano, como es Steve Witkoff, quien en las reuniones personales con el presidente Putin tuvieron una sintonía muy buena y en la cual este hombre dejó en claro en reiteradas oportunidades que la salida de este conflicto era, por supuesto, la neutralidad de Ucrania y el reconocimiento de las 5 nuevas regiones de Rusia, con lo cual esto daba toda la sensación de que, de no ser
por el apoyo incondicional de los patrocinadores europeos al régimen de Zelensky y a la terquedad de este hombre, ya se hubiese podido avanzar en una paz concreta y duradera a futuro. Pero por supuesto que esta situación en Europa no es casual tampoco, ya que yo considero que la mayoría de los liderazgos europeos, globalistas, guerreristas, por supuesto que también tienen expectativas en que el proyecto MAGA, ese proyecto soberanista, también sea derrotado, que fracase, lo cual abriría la puerta sin duda a un globalista nuevamente dentro del Salón Oval. Esto sería, por supuesto, una muy mala noticia, creo yo, para todo el mundo, para este mundo multipolar, que ya creo que ya está totalmente instalado, y creo que eso también Donald Trump lo sabe. Pero bueno, por supuesto que tiene Donald Trump abrió muchos frentes, como también creo que refería Diego, internos y externos, tiene incluso adversarios dentro del mismo partido republicano, no tiene a todos con él. Hay que recordar este envalentonamiento guerrerista del canciller Merz en Alemania, que realmente está generando en los últimos días, en las últimas semanas, una escalada verbal muy peligrosa, esta actitud de los británicos, que usan a su vez como ariete a Alemania, no sería la primera vez. Pero creo que, resumiendo y ya para cerrar, mi visión es positiva en estos 6 meses. Yo creo que sí tiene que incrementar lo que podría verse como una ofensiva contra sus enemigos. Por ejemplo, hago referencia al anuncio que hizo Tulsi Gabbard respecto a esta especie de conspiración que habría encabezado Obama en 2016, con esto de la versión de la injerencia rusa, etcétera. Yo creo que si pasa a la ofensiva va a tener mejores perspectivas incluso para las elecciones de medio término que vos mencionabas. Y otra cosa que rescato mucho es el descabezamiento de la USAID, esta organización nefasta que ha generado golpes de Estado y desestabilizaciones en tantos países del mundo y de nuestra región iberoamericana, pero creo que aún falta mucho más. Creo que USAID fue solo la punta del iceberg y creo que tiene que profundizar si quiere que su proyecto finalmente triunfe. Bueno, pues 6 meses de Donald Trump, que seguro que va a seguir siendo protagonista en las próximas semanas, en los próximos meses. Precisamente, vamos a mirar a los próximos meses, vamos a mirar a septiembre. Os quiero preguntar por esta gran reunión de la que ya se está hablando en septiembre entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Hoy han preguntado por esto a Dmitry Peskov, al portavoz del Kremlin, que deja la puerta abierta. Manuel, ¿crees que se va a celebrar esta reunión y sobre todo qué podemos esperar? ¿Puede ser clave precisamente para el fin del conflicto en Ucrania? Bueno, yo creo que sí podría darse, ¿verdad? Porque como te decía anteriormente, tanto en esta etapa de ya el desarrollo, del inicio del desarrollo de la construcción de un mundo, un orden multipolar, pues parece que la punta de la pirámide que se desea es que el poder global sea tripolar y esté encabezado por China, Rusia, Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos con ese papel no se va a conformar, pero es parte de la realidad existente actualmente. Esa reunión puede dar, o nos está dando un indicio de que apunta a esa lógica. ¿Por qué? Porque hablar de la Unión Europea o hablar de Europa es hablar de la cabeza que tiene por encima el sombrero ya de los norteamericanos. Si tal vez uno de los triunfos de política exterior que ha tenido Donald Trump en esta segunda administración no ha sido sobre Rusia, ¿verdad? Ni sobre China, sino que ha sido sobre Europa, imponiéndole una enorme cantidad de aranceles, imponiéndole más gastos para la defensa. Ya
me parece que todo el mundo en Europa debería de estar claro que ese nuevo incremento para la defensa ante la gran amenaza del oso ruso no le lleva más que el deterioro de su propia economía, el recorte de sus programas y gastos sociales, y que no apunta tampoco nada más al enriquecimiento de los complejos industriales locales y del norteamericano, a quien le deben de comprar tanto armamento. Ya ni se diga qué tan caro han pagado el gas y el petróleo, producto de ese corte, esa fractura de relación que han tenido con Rusia tras el inicio de la operación especial militar. Entonces, me parece que aunque la estructura del mundo unipolar tenga potencia, vamos a decir, también de peso a nivel regional, la punta del iceberg, por ahora, es un triángulo y esa lógica tripolar a cualquiera de ellos les gustaría sostenerla. Claro, tenemos que incluir ahí a la India, ¿verdad? Tenemos que incluir ahí factores de alianza que son los que apuntarían a, en determinado momento, desconfigurar ese triángulo tripolar para convertirlo ya en una dinámica multipolar. Podemos incluir ahí en esos factores de cambio a los mismos BRICS o esa alianza que estamos viendo nosotros, que mencionabas al inicio, de los norteamericanos enviando armamento atómico táctico a los ingleses, porque si de algo estamos seguros, que los ingleses han iniciado toda una especie de operación que tiene años, pues, desde aquel libro del Gran Juego, que se ha estudiado mucho, que es de impedir a Rusia que salga a controles hacia Asia Central o salga a los mares cálidos al sur, como el Golfo Pérsico y todo eso, cortar relaciones con Irán o la India, que son planes viejísimos. Inglaterra está clara que el primer blanco para Rusia siempre van a ser ellos, y están ellos tratando de propiciar, ya no solo si cortamos en azimut, medimos en azimut, desde el Báltico, Ucrania, al Cáucaso ahora, incentivando ahí a Turquía, y vemos ese nudo cardónico con Azerbaiyán, Israel, Irán, Siria, todo un enjambre de conflictos que tiene que desgastar tanto a Rusia como involucrar a China, e inclusive tal vez alejarlo un poco de la atención de Taiwán. Pero esas son las características que nos puede dar esa posible reunión. ¿Que se pueda dar? Sí se puede dar. No hay ningún problema, hay conversaciones entre los tres sellos, pero primero tiene que darse la reunión y las reuniones que sean necesarias entre China y Rusia, porque ahora, con su alianza estratégica, ellos tienen los ases en la mano. Entonces el tercer invitado tendría que ser Donald Trump. Bueno, pues veremos qué pasa en septiembre, veremos si se celebra o no esta reunión, pero vamos a irnos un poquito más cerca, vamos a irnos a este jueves o viernes. La agencia TASS está informando en estos momentos que Rusia y Ucrania podrían reunirse en esta tercera ronda de conversaciones en Estambul el próximo 24 y 25 de julio, según fuentes de la agencia TASS, en una información de última hora que se está publicando hace apenas un par de minutos, dice que la próxima ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev podría tener lugar en Estambul los días 24 y 25
de julio. Fuentes de la agencia dicen que los acuerdos están en marcha para el 24 y 25 de julio. Precisamente por esto han preguntado a Dmitry Peskov, al portavoz del Kremlin, que decía que están a favor de la tercera ronda y que cuando haya claridad acerca de las fechas se iba a comunicar. Medios turcos hablaban de los días 23 o 24 de julio, sin embargo, como decimos, la agencia TASS está informando en estos momentos de que el jueves y el viernes, el 24 y el 25 de julio, tendrá lugar esta tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. Llega el momento de entregar los memorándums, también de discutir, bueno, pues las opciones, las propuestas de ambos bandos. Enseguida hablamos sobre Rusia, enseguida hablamos sobre este conflicto, pero antes, Diego, quiero conocer tu opinión sobre ambas reuniones, sobre la de esta semana en Estambul y sobre todo la de septiembre entre Trump, Putin y Xi Jinping. Pues vamos por partes, ¿no? Si quieres vamos primero a la de septiembre, que bueno, yo francamente espero que se dé. Yo creo que son tres actores, son tres elementos o tres representantes de grandes bloques que realmente son un poquito, no, sin un poquito, quienes están repartiendo el pastel mundial realmente. Y bueno, pues son tres elementos que son claves. Sí estoy de acuerdo en una última afirmación que ha comentado Manuel referente a que el acuerdo bilateral entre Rusia y China es un poquito más fuerte, digamos que Trump es el invitado, pero lo veo no tanto como invitado, sino como elemento de cobertura de otra área a nivel global, ¿no? O sea, realmente Trump está detrás de todo lo que sea Oriente Medio, está detrás también de todo lo que sea Europa. Entonces, para mí las tres patas son pues tremendamente importantes. Ojalá se dé y ojalá saquen buenas ideas y buenas conclusiones. Al fin y al cabo nos va a todos un poco la economía en ello y también la sociedad. Pero sí que también va a depender mucho fíjate, te digo, hasta de cómo se vaya a levantar Trump ese día, ¿no? Se levanta con el pie izquierdo, pues lo echa todo a perder, porque yo creo que Putin y Xi Jinping lo tienen bastante alineado y no se van a salir de su guión, básicamente. Con respecto a las conversaciones en Estambul, hombre, pues francamente, las dos anteriores, frutos, lo que se dice frutos, pues no han dado demasiado. Yo no sé si dicen que la tercera va la vencida, esperemos que sí, y que el día 25, el día de Santiago Apóstol, pues podamos celebrarlo también con alguna noticia más buena o más cercana a ese fin del conflicto en Ucrania. Bueno, se sentarán a ver posturas, ven que Trump está también a 1000 cosas más que aparte de Ucrania, y entonces pues no, como las anteriores, no se le convoca, igual asiste, son de estas apariciones estelares que ya en el último momento, no tengo ni idea, pero desde luego es una buena noticia que se vayan a volver a sentar, con la que está cayendo, creo que es una muy buena noticia. Esperar. Yo esperaba mucho más de la primera y se quedó en nada, en agua de borrajas. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, pues yo que el día de Santiago espero que podamos tener mejores noticias con referentes a este conflicto. Bueno, pues veremos qué pasa esta semana, veremos también qué pasa en septiembre. Cristian, ¿qué valoración haces tú de esta posible reunión a tres bandas en un momento en el que se habla mucho de que estamos yendo precisamente hacia un mundo tripolar? Sí, a mí me parece que sería algo muy importante. Creo que una reunión entre Putin, Xi Jinping y Trump sería una muy buena noticia. Creo que el marco sería también muy interesante. Algunos esperábamos una reunión de este calibre en Moscú el 9 de mayo, que finalmente no se dio. Y creo que incluso pensándolo a distancia tiene cierta lógica, porque por supuesto que el día de la victoria, el 9 de mayo, la victoria soviética sobre la Alemania nazi en Europa tuvo un 80% de protagonismo por parte sin duda del Ejército Rojo. Valorando, por supuesto, la ayuda logística de Estados Unidos, pero el gran sacrificio y el gran triunfo fue por parte de la Unión Soviética. En cambio, esta conmemoración tan importante en China sobre de la victoria sobre ese Japón militarista que tanto sufrimiento causó al pueblo chino, 20 millones de muertos, y con un gran protagonismo por parte de Estados Unidos, derrotando estas fuerzas en el Pacífico, y con el protagonismo de la Unión Soviética en la Operación Tormenta de Agosto,
que expulsó absolutamente del continente asiático, de China, de Corea, a las fuerzas japonesas, y si no hubiese presentado la rendición Hirohito, sin duda los soviéticos hubiesen invadido Japón. Entonces yo creo que esto equipara fuerzas y simbólicamente sería muy importante para por lo menos los que vemos también desde la perspectiva histórica, que también es muy importante, y lo simbólico. Creo que, por supuesto, coincido en que el mundo multipolar sin duda va a tener tres grandes polos de influencia que van a ser China, Rusia, Estados Unidos, y creo que Trump, en algún sentido, yo creo que sí busca lograr ese protagonismo de un Estados Unidos que está bastante venido a menos, con una situación económica bastante deteriorada, crisis de deuda, un ejército muy debilitado, un complejo militar industrial que si bien es muy poderoso en el lobby que genera, pero sabemos que armamentísticamente se ha hecho trampas al solitario, y hoy realmente el armamento que tiene es superado con creces, no solo por Rusia claramente, sino incluso lo está haciendo por China. Entonces creo que también Donald Trump en este juego me parece que intentará salvar algo de eso que fue Estados Unidos, en una especie que yo llamaría de cartelización del mundo. Yo creo que esas generan unas zonas de influencia y una convivencia en el cual en estos tres grandes polos no se molesten entre ellos. Hay un dato que me parece interesante, que yo prácticamente, tal vez me equivoque, pero prácticamente no lo he oído hablar a Donald Trump acerca de Taiwán. Un tema muy sensible para China y que era un factor que siempre utilizaba Biden y sus secuaces para molestar a Beijing, y me parece que la actitud de Trump es bastante distinta en ese sentido. Y para cerrar, respecto al tema de la reunión entre Rusia y Ucrania, yo sinceramente no cifro demasiadas expectativas. Por supuesto que es una buena noticia que se reúnan, pero cuando, a ver, desde la parte del que está triunfando claramente, tiene unas condiciones determinadas que tienen que ver con justamente llegar a una paz duradera y que saque de raíz las causas de este conflicto, y la parte que está siendo vencida se niega a admitir esto, y sus patrocinadores, como el caso de Alemania, el Reino Unido y otros, tienen un discurso totalmente encendido y probélico. Yo veo con bastante poca esperanza que se pueda arribar a algo más que sea intercambio de prisioneros, intercambio de muertos, lo cual siempre es incómodo para Ucrania porque es desproporcionada la cifra de bajas que tiene justamente el régimen de Kiev, y poco más que eso. Bueno, pues pendientes de Ucrania y de Rusia, con las conversaciones de este viernes, de este jueves, también con los ataques masivos que se siguen produciendo, con ataques contra Moscú y también con la participación de Europa en este conflicto. Precisamente quiero terminar con este tema, el tema con el que empezábamos. Se habla de que Trump está desplegando armas nucleares en Reino Unido, la primera vez desde 2005. Hoy se anunciaba el envío de sistemas de defensa Patriot a Ucrania. ¿Cómo valoras esto, Manuel? ¿Qué significa que Trump despliegue armas nucleares en Reino Unido? Dicen que lo hacía en la Guerra Fría. ¿Es una forma de disuasión o es una forma de amenazar directamente a Rusia? Primero es una forma de disuasión, porque vos has escuchado en las voces de varios politólogos rusos, estadistas, inclusive a Medvedev, asegurando el tiempo en que le tocaría a los misiles hipersónicos llegar de Rusia hasta Londres. Inclusive, pues, me parece que ese tipo de submarino como el Belgorod, que no necesita acertar sus misiles o llámense torpedos al objetivo, sino que te crea tsunami, pues un arma que está condicionada a ese tipo de países ribereños como Inglaterra. Pero te repito, como Inglaterra está llevando un gran juego en una gran extensión territorial,
y ha sido hacia los Estados Unidos, los rusos no han pronunciado ningún tipo de discurso para provocar enfrentamiento alguno. Se hablan de negociaciones, los norteamericanos hablan de sanciones, hablan de incrementar o cortar la ayuda con Ucrania. Inclusive, pues, la otra retórica en segundo nivel discursivo es hacia Alemania, porque vemos la persistencia de Alemania de, como bien relacionado a la historia, Cristian, persiste en no solo olvidar, sino desconocer la triste historia de la Segunda Guerra Mundial y el ocaso y su final, que tuvo, como las tropas soviéticas lo fueron hasta visitar al Reichstag alemán y destruirla por completo y quedar partida en 4 zonas. Pero como la coyuntura internacional cambia y las élites de poder pues juegan bastante con momentos, con el timing, con capacidades, con alianza, pues parece que según los detractores o los halcones de la OTAN, este es un momento de disuadir a Rusia ante un posible evento de mayor escala que nosotros en el Centro Regional de Estudios Internacionales miramos hace unos 8 años a través de todos los NIC, los estimados de inteligencia nacional que produce la Comunidad de Inteligencia Norteamericana, de una guerra mundial que iba a darse en el 2030. Sin embargo, ahora se asegura que con el incremento de los presupuestos militares, con la producción de armamento moderno que están tratando, lógicamente en secreto, muchos de los países en producir de manera acelerada, incrementar los stocks de armamento. Rusia ha dado demostración de un nuevo tipo de armamento, pues quieren reducir este tiempo y que ese conflicto se dé de manera más cercana al 2028. Entonces está entrando el mundo en una aceleración de niveles de conflicto mayor, y ahí está la puesta ya de la iniciativa de la contención y disuasión de Rusia, de los Estados Unidos, a favor de los británicos. Lógicamente son anglosajones, son WASP, todos anglosajonistas norteamericanos, y están en un frente, y han estado pues en un frente común contra Rusia. O sea, hablar de la OTAN no es excluir a los Estados Unidos, ¿ya? O no es excluir a Inglaterra. Simplemente uno de los principales directores de la orquesta estratégica militar geopolítica en varias zonas de influencia es Inglaterra, y es la que está sobre las primeras coordenadas del punto de mira de los centros estratégicos de control y de todo tipo de operaciones especiales de la Federación Rusa. Bueno, pues Reino Unido, desde luego, en el punto de mira de Rusia, con un Keir Starmer que sigue incluso sopesando enviar soldados a Ucrania. Diego, te quiero preguntar por esto, ahora con Estados Unidos desplegando armas nucleares tácticas. No sé si te sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez en 20 años. Bueno, sorprenderme tampoco es que me sorprenda. Al fin y al cabo, Reino Unido siempre ha sido un aliado estratégico para Estados Unidos en territorio europeo. Entonces, lo veo, como comentábamos al principio, más que nada como un elemento disuasorio, ¿no? Pero bueno, disuasorio hoy en día tampoco, porque es que hoy en día los misiles de largo alcance pueden llegar a cualquier parte del planeta. Entonces, bueno, es simplemente un refuerzo o una forma de decir, oye, pues podemos llegar, ¿no? Pero no creo que vaya mucho más allá. O sea, al final, casi deberíamos de mirar con ojos, con más cuidado, todo lo que se le puede aprovisionar ahora mismo a Ucrania de misiles, básicamente, sobre todo de armamento que se le está abasteciendo ahora. Para mí que se tiene más repercusión que esto, porque al final
seamos francos, el tema nuclear, dudo, y espero no equivocarme, que a nadie se le ocurra darle al botón. Entonces, sí, tú puedes tener muchos misiles nucleares, pero aquí, hasta que no haya un tarado que le dé el botón realmente y nos vayamos todos a freír espárragos, lo tenemos un poquito complicado. Y no creo que vaya a ser ahora el caso, sí, ni muchísimo menos. No ha ocurrido con Corea del Norte como para ocurrir ahora con otros, ¿no? Pero por eso digo que tiene que ser más que nada un elemento disuasorio y pondría mucho más el ojo en como he comentado, ¿no? En no voy a decir rearme, porque tampoco es un rearme, pero sí un abastecimiento de misiles que se le está haciendo también, o armamento en general que se le está haciendo más a Ucrania. Desde luego, Reino Unido es el punto, como he dicho, de entrada de este armamento, de entrada por aliado, básicamente, que tiene Estados Unidos. Pero bueno, no descartaríamos que con otras ayudas, con otras ideas, con otras perspectivas, pues también se desplegarán parte de misiles o bombas, en este caso, a otros territorios pertenecientes a la OTAN, ¿no? Pues Cristian, quiero conocer también tu opinión sobre este tema, esta información que habla de armas nucleares tácticas en Reino Unido. Polonia, por cierto, también se ofrecía para esto hace no mucho. Sí, hay varios que tienen ganas de tener armamento nuclear y que sería bastante peligroso. Bueno, el Reino Unido y Francia sabemos que ya lo tienen, su propio armamento nuclear, y sí, no solo Polonia, Alemania también mencionaba, lo cual parece que olvidan que fueron responsables de no una, sino dos guerras mundiales. Bueno, ni que recordar las palabras de Pistorius hace pocos días cuando dijo que los soldados alemanes estaban listos para ir a matar rusos. La verdad que una locura. Pero bueno, el anuncio concreto yo creo que puede ser, como decían los colegas, un anuncio que tenga que ver con disuasión y negociar desde un lugar de un poco más fuerza o tratar de presionar a Rusia, aunque yo también lo enmarcaría en lo que suele ocurrir con Trump, que es anunciar algo que finalmente no sucede, tal vez tomar algunas medidas como para contener a algunos de estos belicistas europeos. Sabemos la situación que tuvo con Netanyahu, bastante contraria a sus deseos y que finalmente tuvo que contener, ya sabemos de qué manera. Y también hay que tener en cuenta que en todo esto también vivimos una guerra de desinformación. Muchos de estos sectores globalistas, que yo diría que son enemigos de la humanidad, manejan prácticamente todos los medios de comunicación, los grandes medios, los mainstream, y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso también en eso. Vimos cómo pudimos asistir a una operación hace apenas días cuando se filtraron esas supuestas conversaciones en las cuales se mostraban como que Trump le sugería a Zelensky que atacara Moscú y San Petersburgo, y la misma Casa Blanca dijo que fue algo totalmente sacado de contexto y que de ninguna manera recomendaba eso, cosa que yo sinceramente le creo a las palabras de Trump en ese sentido. Yo no creo que tenga para nada la voluntad de generar un ataque contra Moscú o San Petersburgo o generar una guerra nuclear. Repito, hay que recordar dónde estábamos con Biden. Creo que eso es fundamental. Entonces, esta guerra de desinformación es muy delicada y que creo que manejarse con mucha prudencia, y también tener en cuenta esto otro que decía, como Trump puede decir una cosa y desdecirse y tal vez manejar ciertas cuestiones para contener a estos personajes. Y para avalar en cierta medida mis palabras, yo quiero citar al canciller Lavrov cuando dijo respecto a el famoso anuncio de aquel lunes del arancel de 100%, los 50 días, etcétera, cuando dijo Sergei Lavrov, que creo que es de los mejores diplomáticos que hay incluso en la historia, una persona muy prudente y que siempre dice cosas muy interesantes, y dijo que había que entender que Donald Trump estaba sometido a muchísimas presiones internas y externas y que muchas veces respondía a las mismas, ¿no? En uno u otro sentido. Entonces, yo creo que no deberíamos descartar que sea una estrategia que finalmente no se vaya a concretar como sucedió con tantas otras, y sí algo para contener justamente a personajes como Starmer, que realmente sí están siendo como Merz, como Macron, etcétera, una Netanyahu, son realmente una amenaza a la paz mundial.
Bueno, pues veremos qué pasa con estos anuncios, con estas armas nucleares en Reino Unido. Veremos si también al final se trasladan a Polonia, a Alemania y también cómo responde Rusia ante estas cuestiones. De momento os tengo que despedir a los tres. Diego, Cristian, Manuel, un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Muy buen día, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Un placer. Nosotros que hacemos una pequeña pausa y enseguida miramos a los mercados pendientes del cierre de la sesión europea, de esta batalla entre Donald Trump y Jerome Powell. Mañana, por cierto, habla el presidente de la FED. Vamos a hacer una pausa enseguida. Rolling Stocks con Alma Navarro.